todas las fases del personaje. Así es, tanto Z como Super. Empezamos con el que al menos para mí es el mejor físico que tiene Broly, y es el de Z base. Aparte de que es extremadamente guapa, y Dios mío, eso combinado con que seguramente también sea el más sencillo de conseguir de la lista. Pero bueno, como de costumbre, empecemos por su masa muscular, que aquí bueno tendría que dividirla rápidamente en dos: en su estado antes de pelear y cuando está peleando. Porque a ver, míralo cuando no está peleando. Creo que cualquiera podría decir que es bastante posible, pero ahora míralo cuando da dos trompadas. Y es que ya no tiene nada que ver. Pero vamos a enfocarnos en la primera, en cuando no está peleando. Aparte de buena masa muscular, también tiene bastante buena definición. De hecho, es sin duda su punto más fuerte. Tomaría bastante tiempo estar tan definido como lo está Broly, pero también es algo que se puede conseguir. Y tendrías que darle mayor enfoque principalmente al dorsal y a los hombros. Como he dicho, tanto la definición como la masa muscular de Broly es totalmente posible, pero hay que tomar algo más en cuenta, y es la edad, la altura y el peso. Y es que Broly mide 2,73 metros. Pesa obviamente bastante por su altura y es 136 kilos. Y tiene una edad entre 30 y 35 años porque nació el mismo día que Goku. Y tomando todo eso en cuenta, pues sí, es totalmente posible. Y tranquilo que obviamente no tendrás que pesar lo mismo que él para tener su misma masa muscular, porque él es obviamente altísimo. También cabe decir que podrías conseguirlo en bastante menos tiempo que él, o sea, mucho antes de los 30. Y bueno, realmente en Super Saiyajin Broly se ve idéntico a la forma base, solo que con un tinte rubio, pero obviamente hay escenas en las que se ve flaco, entre comillas, y otras en las que se ve súper exagerado, por lo que tendremos esta de aquí como referencia, aunque se supone que esta también es su forma en Super Saiyajin, pero tiene el pelo azul, así que no sé, seguramente tiene otra explicación. Para evitar estarme confundiendo o algo así, tomaré la imagen con el pelo rubio, específicamente esta imagen de aquí, que es como se ve en la mayoría de escenas, que claro, hay escenas en las que se ve exageradísimo, pero normal, es Dragon Ball. Pero en la mayoría de escenas, su físico me recuerda bastante al de Hero Arias, específicamente de Hero Arias del primer año, que era un poquito más delgado, ya que realmente Broly en esta forma no posee una musculatura exagerada, sino que lo más destacable de su físico en esta forma sería la caja torácica, es decir, tiene dorsales grandes y tiene un pecho bastante desarrollado. Aunque debo decir algo, si bien su físico me parece excelente y posible, realmente sus hombros los encuentro un poco desproporcionados. O sea, sus hombros es la única parte de su físico que sí está muy exagerada, y quitándole un poquito de volumen estaría totalmente perfecto y estaría totalmente conseguible. Más aún teniendo en cuenta su edad, que según me sale en internet tiene más de 40 años. Y si bien a esa edad no es igual de fácil construir músculo ni tampoco mantener músculo, si eres una persona que lleva entrenando desde joven, ya para esta edad podrías haber conseguido un físico incluso mucho más musculoso. Aunque la definición ya sería un poco más complejo en mi opinión, ya que en esta edad comenzamos a almacenar grasa de manera más fácil. Ay, Dios mío, ahora sí, por fin el personaje favorito de la mayor parte de personas cuerdas. Bueno, al menos en las películas, porque obviamente en la serie sería Tao Pai Pai. Pero no importa, el punto es que toca por fin Broly Super Saiyan legendario de Z. Que si bien este personaje era bastante fuerte, tampoco era tan exagerado como para hacer frente a la puta fusión de Goku y Vegeta Super Saiyan Dios. Pero obviamente no estamos aquí para hablar de su fuerza, sino de su musculatura y de si es posible para ti, amigo mío, conseguir el cuerpo de Broly. Y bueno, empezando por su masa muscular, pues a ver, vamos a analizarla juntos un momento. Bueno, luce bastante bien, mira ese pecho, muy bien, mira el hombro, mira el dorsal. Mira el trapecio, ay Dios mío, es que mira todo. Pues básicamente no tiene ninguna parte mal dibujada este personajazo. Pero hablando de si es posible o no, pues
lamentablemente es demasiado exagerado como para que un humano normal, si no es genéticamente modificado, pueda conseguirlo. Por lo que al menos en la parte de musculatura se descarta completamente la posibilidad. Pero bueno, a ver, ¿qué hay de la parte de la definición? La definición que tiene Broly es fantástica. No es la mejor, obviamente, pero es bastante buena. Por lo que aspirar a eso no está para nada mal. Obviamente no está de más decir que es con menos masa muscular. ¿Y qué hay sobre la altura y el peso de Broly para la gente que le dé curiosidad? Ya era bastante alto en su forma base, por lo que aquí tampoco aumenta tanto, solamente llega a los 3 metros y pesando más o menos la humilde cantidad de 330 kilos. Y bueno, por si queda alguna duda, pues vamos a poner a influencers como Andoni o Daria Yole, que son bastante fuertes, obviamente eso no se puede negar, al lado de Broly. Ay, Dios. Y la forma base de Broly en Dragon Ball Super. La verdad, no me pregunten por qué, pero es de mis diseños favoritos. Además de tener un físico, claro, excelente, pero no imposible, ya que si bien es un físico con mucha musculatura, esto no quiere decir que sea imposible. Personalmente me recuerda un poco al físico de Andoni, solo que un poco más pequeño, o sea, un poco menos de masa muscular. Pero claro, acá entra el tema de si Andoni es natural o no, y ese no es el tema del video. El punto es que en muchas de las escenas en las que sale Broly forma base, vemos que tiene mucha musculatura, pero no tiene una definición exagerada. Bueno, en algunas escenas sí, pero en la mayoría tampoco es algo imposible. Y es que, por ejemplo, tomemos esta imagen como referencia. Aquí vemos que destaca muchísimo su caja torácica, o sea, tiene una caja torácica enorme. Y vemos además que tiene unos dorsales gigantes, además de que tiene los músculos superiores del pecho muy desarrollados. Siendo esto en combinación con su alta estatura, lo que le da esa apariencia tan imponente. En cuanto a sus piernas, vemos que no es nada realmente del otro mundo, al menos en esta forma. En cambio, sus hombros, hay escenas en las que se ven excelentes, pero hay otras en las que se ve un poquito exagerado. Otra cosa que notaremos un poco más adelante es que en sus otras formas, sus antebrazos son súper exagerados. En cambio, en esta forma son excelentes, están al punto. Por lo que sí, esta forma no es únicamente una de las que tiene mejor diseño, sino que además una de las que tiene mejor físico y además posible. Y bueno, creo que requiere mucho tiempo de entrenamiento y una buena genética para alcanzarlo de manera natural, y ya pues pinchándote lo consigues de sobra. Toca una forma de Broly que seguramente no mucha gente conozca, y es la forma de Ikari, que es la que le permite usar el poder del mono salvaje en su estado humano. Y con humano me refiero a la forma humana, obviamente, porque no es humano. Pero el punto es, y si es posible conseguir la forma de este Broly salvaje en la vida real, pues obviamente lo primero es, como siempre hacemos, fijarnos en su cuerpo, primeramente en la masa muscular. Yo creo que lo primero que salta a relucir es el pecho alto de Broly junto con los bíceps y el antebrazo, que vaya Dios mío, es que el pecho alto siempre es una parte importante en cada personaje de Dragon Ball. Pero bueno, se puede concluir que a Broly no le falta absolutamente nada en esta parte. De hecho, al contrario, yo diría que le sobra un poco, mayormente de antebrazo, porque el antebrazo cuando es muy grande pues suele dar la impresión de que el bíceps es pequeño, por lo que yo le bajaría un poco, pero bueno, está bien. Y luego está la definición de Broly, que voy a usar la misma foto porque es que luce aquí perfecto para analizarlo. Y es un poquito más de lo mismo. Broly, para tener tal nivel de masa muscular, tiene una definición impresionante. De hecho, a lo mejor demasiado impresionante. Y más aún tomando en cuenta su altura y su peso, que a ver, es bastante parecido al del primer Broly. Este mide 2,74 metros. Y aunque el peso no se especifica realmente en ningún momento en la serie, pues uno se puede asumir que está entre 230 y 300 kilos. Yo, para dejarlo ahí más o menos, lo dejaré en 250 kilos. Pues a ver, ya con solamente escuchar que Broly pesa más o menos 250 kilos y definitivamente no es gordo, pues nos podemos imaginar una cosa. Y es que, a ver, ese nivel de masa muscular con esa definición y ese peso es absolutamente una locura. Técnicamente se podría llegar a ese nivel de masa muscular, pero no con esa definición, es imposible. Así que tienes que sacrificar una de dos, o la definición o la masa muscular. Y el Super Saiyajin legendario. Bueno, aquí hay poco que decir. Todos sabemos que no es posible, ya que una sola pierna de este Broly pesa más que una familia venezolana.
pero vamos a hacerlo un poco más interesante, y es que vamos a dividirlo en aspectos como el volumen, la definición, etcétera, para ver si al menos individualmente es posible alguna de sus características. Y empecemos con el volumen. Estaré poniendo la imagen de un strongman, que son personas que se dedican a levantar mucho peso y por lo general tienen mucha masa muscular, aunque poca definición. Y vemos que aunque realmente es muy grande, Broly le saca muchísima masa muscular, o sea, tiene mucho más volumen. Y es que de hecho Broly está un poco desproporcionado, ya que tiene los hombros más grandes que la cabeza, y eso es imposible. Así que concluimos que su volumen no es posible. Ahora pasamos a su definición. Broly en el Super Saiyajin legendario no solamente está súper grande, sino que también está súper definido. Y acá es un poquito distinto, o sea, teóricamente todos podríamos alcanzar un nivel de grasa tan bajo que se nos vean prácticamente todos los músculos, sí, pero realmente no es saludable. Por lo que definitivamente, no, este Broly no es posible. Y eso sería todo por el día de hoy, amigo mío. Recuerda que subimos videos todos los sábados, así que no olvides suscribirte y comentarnos sobre qué otro personaje te gustaría que hiciéramos este tipo de videos. Esperamos que te haya gustado el video y ya sabes, te esperamos el otro sábado.